Saludamos a los bendecidos, muy buena noche, gracia y paz. También a quienes hoy, en una forma muy valiente, han vencido la lluvia, la tarde fría. Así que los felicito porque en la forma en que estaba lloviendo era un poco difícil pensar que vendrían porque realmente estaba cayendo bastante agua, pero bueno, aquí estamos, que es de lo más importante, ¿cierto? Entonces, quienes están acá presentes, pues pueden degustar de un buen café, una buena aromática, porque la noche lo amerita. Y ustedes allí en casa seguramente también estarán cómodos y bien dispuestos para este encuentro con la palabra. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo de hoy, porque los miércoles es tiempo de doctrina. Sabe que estamos echando buenos cimientos y construyendo sobre eso con buen material, buen cemento, buena varilla, buen adobe, o sea, buen ladrillo, todo bien. Nada que tenga que ver con viandas o con madera o hojarasca, cosas que ante el fuego o la inundación se dañan, sino que espiritualmente hablando construimos con metales preciosos, o sea, con el conocimiento de la verdad. Quiero invitarlos rápidamente porque hoy en la página número 12, entramos en la página número 12 que usted la tiene allí en sus celulares o en sus cartillas físicas. La página 12 dice diferencias entre ley y gracia. Entonces vamos a utilizar allí, si usted tiene la cartilla, pues va a mirarla allí y la va a subrayar. Pero si no la tiene, entonces en un cuaderno, al lado izquierdo pone lo primero que le digo, al lado derecho, al frente pone la otra palabra que le digo, y vamos haciendo la diferencia entre uno y lo otro. Vamos a esperar que con el favor de Dios hagamos hoy un buen avance en el estudio y así pues podamos compartir este buen tiempo de la palabra. Al final haremos la oración de acción de gracias. También tendremos en cuenta al final en la oración a las personas que puedan estar en una situación de alguna dolencia, de alguna situación de enfermedad, para que oremos también por ellos en esta noche. Ya al menos he recibido 2 reportes de esta semana de la oración, de 2 personas que ya se están recuperando, han comenzado a sentirse mucho mejor. Bueno, es importante, el Señor dijo que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿cierto?, y oran al Padre, Él dice, esto dice que el Señor les dará lo que piden. Esa es la certeza que nos brinda la palabra de Dios, que dice que nos dará lo que pidamos. Entonces es una poderosa certeza. A veces la mente nuestra de una vez entra a decir, es imposible, porque si le pedimos a Dios algo de pronto no lo hace. Pero Él dijo que cualquier cosa que pidamos, entendiendo que nosotros como gente sabia pues pediremos dentro, ¿cierto?, dentro de lo que es sabio y prudente. Pero dentro de lo sabio y prudente hay cosas grandes y extraordinarias para ustedes y para mí. Ya algunos lo han alcanzado, otros lo estamos viviendo, otros lo van a vivir. Entonces, por favor, vamos a poner mucha fe en la palabra de nuestro buen Dios. Esperando que las reflexiones de esta semana hayan sido de mucha edificación, usted las haya orado, las haya leído, las haya meditado, unos párrafos que son muy dicientes, párrafos muy dicientes para cada uno de nosotros en las diferentes situaciones o circunstancias que pudiésemos llegar a encontrar o a vivir. Bueno, gente valiente, ustedes que están conectados, y gente valiente los que han llegado, porque llegué a pensar que hoy iba a ser la transmisión con 1 o 2, porque pues la verdad bastante lluvia, pero gracias a Dios por gente valiente que han vencido la lluvia, han vencido el deseo de irse a descansar, a comer, y bueno, ya están acá. Ustedes en casa, gracias por estar también conectados una vez más, gracias. Ese es uno pues, de los deberes de la vida cristiana, ¿no? Congregarse. A veces cuando mando las reflexiones o los audios en el grupo de difusión, pues les llegan a unos y a otros, ¿cierto? Les llegan a los que asisten y a los que poco asisten, ¿cierto? Entonces,
Cuando llegan, los que asisten, pues podrían decir, pero ¿por qué a nosotros si nosotros asistimos? Entonces, sino que les llega a todos, ¿cierto? Pero un deber de la vida cristiana es congregarse. Es muy importante que nos congreguemos virtualmente ahora o presencialmente, pero que estemos ahí siempre conectados con la palabra. Diferencias entre la ley y la gracia. Diferencias entre la ley y la gracia. Préstele atención. Vamos a comenzar con la ley. La primera diferencia entre la ley y la gracia. Y comenzamos con la ley. Anote allí por favor o leamos, ¿cierto? Depende como usted esté allí, si tiene la cartilla o un cuaderno. La ley fue dada por Moisés. Es muy importante eso. La ley fue dada o vino por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Recordemos que con Moisés, en cuanto a dispensaciones, con Moisés entramos en la quinta dispensación. Dispensación de dispensar o dispensario. Dispensación es un tiempo o periodo en el cual Dios trata o trabaja con una persona, o con una nación, o con una familia. En la Biblia hay 7 dispensaciones. La número 5 es la ley, y viene por medio de un hombre llamado Moisés. La diferencia entre la ley y la gracia, o entre la ley y el favor de Dios, es que la gracia, y esto preste la atención también, aquí va a ser una revelación, pero no porque lo que yo vaya a decir es algo que apenas lo entendí, que siempre está en la Biblia, sino que es una revelación para muchas personas que ignoran esto que voy a decir. Entonces se les va a revelar. Siempre ha estado allí, solo que no ha sido revelado para todos. Si la ley vino por medio de Moisés, déjenme decirles que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta no es por medio de Jesús, sino por medio de Jesucristo. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Por favor, si usted tiene Biblia en su dispositivo o una Biblia allí, busque allí por favor conmigo Juan 1, 17, y allí nos va a explicar el apóstol Juan, nos va a explicar allí por quién vino la ley y por quién vino la gracia o la caridad o el amor de Dios a los hombres, a los seres humanos. Preste atención, Juan 1.17, página número 12, revista Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. 1.17 de Juan dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable, en la Reina Valera dice, pero la gracia, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Usted lo puede leer también en la Reina Valera, también dice por medio de Jesucristo. Esos detalles son muy importantes, porque cuando se escriben los evangelios, recordemos que cuando se escriben los evangelios, estos se escriben años después de que el Señor hubiese nacido, hubiese muerto y hubiese resucitado. Entonces se podía decir claramente cómo fue el plan divino. La ley de Moisés vino por medio de un hombre llamado Moisés. Ahora, la gracia viene por medio de otro ser que se llama Jesucristo. Y hay algo muy importante. No dice por medio de Jesús, porque recordemos que Jesús es el testador, Jesús es la puerta, Jesús es el cordero, Jesús es la propiciación por, pero Él nos introduce en el que es. Por ejemplo, usemos la ilustración de la puerta, muy bonita, ¿cierto?
Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Entonces le habla figurativamente, que todo el que entra por Jesús, pasa por la muerte, pasa por la resurrección, dice, entrará y saldrá. Y ese salir, lo que da a entender es que uno no se queda en la puerta, o sea, no se queda en Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Conocimos el favor por medio de Jesús, Él muere, Él resucita, y entonces entramos por Jesús y salimos. Y cuando salimos es que encontramos la abundancia, o a Jesucristo, o el Evangelio eterno. Por eso se dice que Él es la puerta. Uno no se queda en la puerta, sino que o se devuelve o entra. Pero la puerta pues no es el lugar para uno quedarse a vivir. O uno se devuelve o uno entra. Entonces, número uno, la ley por medio de Moisés. Y el amor de Dios, o la fidelidad de Dios, o la gracia de Dios por medio de un hombre llamado Jesucristo, Jesucristo hombre, porque realmente el resucitado se convierte en Jesucristo hombre. Ahí entonces ahí está la primera gran diferencia entre el Evangelio de Moisés y el Evangelio de Jesucristo. ¿En cuál se queda usted? ¿Cierto? Entonces, las personas a veces defienden mucho la tradición y la ley, y la pregunta que uno debe hacerse es esta: ¿quién murió en la cruz? ¿Moisés o Jesús? ¿Quién murió en la eternidad? ¿Moisés o Cristo? Y entonces la respuesta es que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él en la eternidad también derramó su vida, su sangre, por nosotros. La ley es señal de maldición. La gracia o el amor o la fidelidad de Dios es señal de bendición. ¿Qué abraza usted? ¿La maldición o la bendición? La ley es señal de muerte. La gracia es vida. ¿Qué abraza usted? ¿La muerte o la vida? Entonces, uno tiene que ubicarse realmente. Segundo punto. La ley trataba de obras. En la ley, todo lo que se hacía tenía que ver con un intercambio. Yo hago, Dios me da. Yo hago, Dios me da. Entonces Pablo lo explica así en el Nuevo Testamento. Pablo dice, en la ley una persona tenía que esforzarse por cumplir las 613 ordenanzas de la ley. Si cumplía algunas y fallaban otras, las que fallaban anulaban aquellas que había cumplido. O sea, por eso es que era imposible agradar a Dios por la ley. Vea, vamos a ponerlo de esta manera para nosotros que somos latinos, o que somos de esta parte del mundo, y que lo más que nos llegó de la ley de Moisés fueron 10 mandamientos, porque de los otros 603, nada. Y de esos 10 mandamientos, solo en esos 10 mandamientos ya nos rajamos. La mayoría nos rajamos en los 10 mandamientos, en alguno. Pues la ley exigía la obediencia de los 613, o sea, eso es una cosa, una exigencia muy alta. Entonces de eso se trataba la ley, de meras obras. Vean, había que hacer ceremonias para agradar a Dios, vestirse de cierta manera para agradar a Dios, comer ciertos animales y no comer ciertos animales para agradar a Dios, hacer ciertas fiestas solemnes para agradar a Dios, hacer ciertos rituales para agradar a Dios, hacer sacrificios para agradar a Dios. O sea, todo era basado en las obras. Usted tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer y tiene que hacer. Y si a Dios le gusta lo que usted hace y usted lo hace bien, recibe el favor. Y si a Dios no le gusta, suena fuerte, pero la gente se moría. Entonces era muy fuerte. En cambio la gracia, póngale cuidado a la gracia, tan hermosa que es la gracia. La gracia trata de fe. De fe. La ley de obras y la gracia de fe. Hebreos 11:6, por ejemplo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es y que Dios galardona a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, cualquiera que
estando en gracia, estando en el amor inagotable de Dios, estando en la caridad de Dios, se vuelve a las obras, no le agrada a Dios. Porque a Dios no se le agrada haciendo, sino creyendo. Anote eso, eso es importante. A Dios no se le agrada haciendo, sino creyendo. Tomás dijo, si no hago, si no meto el dedo en la llaga, si no lo veo y le meto la mano en el costado, no creo. Jesús resucitado, Jesucristo se aparece y le dice, Tomás, venga, yo soy. Pero para que usted constate, venga, meta la mano, venga, tóqueme la herida de la mano que estaba aún, venga, tóqueme el costado. Y entonces él dijo, no, Señor, yo creo. Y entonces el Señor le dijo, porque viste, creíste. Qué dichosos, qué felices, qué bienaventurados, qué gente tan extraordinaria la gente que logra creer sin ver. ¿Por qué? Porque si usted quiere agradarle a Dios, no le agrada porque tenga la falda de 60 centímetros, muy cortica, ¿ok? Bueno, si tiene las piernas largas sí le queda cortica, ¿cierto? A Dios no le agrada porque tenga la falda bajo la rodilla. A Dios no le agrada porque no use slap. A Dios no le agrada porque no se haga nada en el cabello. A Dios no le agrada porque no use aretes. A Dios no le agrada porque no use esmalte. A Dios no le agrada el hombre porque, bueno, molesta más a la mujer que al hombre. A Dios no le agrada a la gente por hacer o no hacer. A Dios le agrada a las personas que le creen. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros aquí es la siguiente pregunta. ¿Nosotros somos gente de fe o gente de obra? Gente de fe. ¿Gente de fe? Sí. Pues estamos atentos a toda la ley. ¿Cuándo será la próxima cruzada? ¿Cuándo será la próxima campaña? ¿Dónde será el próximo retiro? Necesito ir a que me pongan la mano, necesito ir a que me saquen el espíritu, necesito ir a que me sacuden, necesito ir a que me tiren la saliva santa, necesito ir a que me tumben, necesito doblar la rodilla, necesito levantar las manos. ¿Somos gente de fe o gente de obra? De fe. Pastor, ¿y usted ora? Yo oro, y yo espero que ustedes también oren. ¿Cómo oran? Constantemente. ¿Cómo oramos? En espacios durante el día o en la noche o en la mañana. ¿Cómo oramos? De pie, sentados, recostados, oramos conduciendo, oramos en todo tiempo. Pastor, ¿y usted ora con los ojos cerrados? A veces, y otras veces con los ojos abiertos. Pastor, ¿usted ayuna? Todos los días. No por eso soy delgado, ¿cierto? Sino que ayuno todos los días porque yo no castigo el cuerpo, no castigo el estómago, no dándole de comer, porque el cuerpo no tiene la culpa de los malos hábitos de mi alma. Ayuno todos los días de los apetitos del alma, de eso sí ayuno todos los días, porque esos deseos del alma combaten contra mí constantemente, como lo hacen contra ustedes. ¿De qué ayuna, pastor? Del chisme. ¿De qué ayuna? Del prejuicio. Es el prejuicio muy común y la gente aguanta hambre, pero siguen alimentando el prejuicio. ¿De qué ayuna, pastor? Domino mi mente y mi corazón de los malos deseos. Cuando ellos llegan, los cojo y les digo, arriba las manos, vamos a irnos en obediencia ¿a quién? A Cristo. Quieto ahí. No me quedo ahí pensando, sino que digo, oh, no. Dios dice, voy a hacer lo que Dios dice. ¿De qué ayuna? De la necesidad de maldecir. ¿De qué ayuna? De la necesidad de quejarme. ¿De qué ayuno? De pensamientos negativos constantes. Yo examino mi mente todos los días para que no esté sintonizada en esa frecuencia de pensamientos bajitos, sino que la pongo en la frecuencia de pensamientos altos. ¿De qué ayuno? De vivir conforme a lo natural y quiero vivir conforme a lo espiritual. Ese es el verdadero ayuno. Isaías 58. El verdadero ayuno es que usted haga un almuerzo grande y bueno e invite a la gente a comer a su casa. Ese es el verdadero ayuno. Lea lo que está en Isaías 58. Pero que cuando llegue esa persona allá, usted guarde su alma de esas cosas que son obras de la carne. El verdadero ayuno es que usted no se esconda de una persona, de un hermano, sea en la fe o en la sangre, que tiene una necesidad y usted tiene con qué ayudarle y usted se le esconde. El verdadero ayuno es extenderle la mano al pobre, al huérfano, a la viuda, a los desvalidos. Ese es el verdadero ayuno, Isaías 58. Entonces, la ley, obras, puras obras. Que si se levantó ahora a las 3 de la mañana, que si se cerró los ojos,
que sí hizo la guerra espiritual. Y en cambio, la vida del Espíritu es pura fe. ¿Sabe cómo le agradamos a Dios? Señor, tu palabra lo dice, yo lo creo. Amén, así es. Este cuerpo, Señor, le duele por acá, pero tu palabra dice que por tus llagas he sido sano. Y me declaro sano. Cuerpo, tienes que sanarte, tienes que irte de dolor porque por sus llagas he sido curado o sano. Fe es lo que se requiere para agradar a Dios, creerle al Señor. ¿Qué hizo la mujer que tenía más de 12 años con el flujo vaginal ahí, la sangre que botaba continuamente sangre, que tenía anemia, debilidad, se había empobrecido visitando los médicos? Todo ese proceso de ¿qué hizo ella? Ella dijo, cuando Jesús pase por acá, si logro tocarle la túnica, tocarla únicamente, yo sé que seré sana. Eso es fe. Y ella se metió entre todos como pudo. Una mujer débil, enferma, empobrecida, se metió ahí como pudo y metió la mano y lo tocó. Y cuando lo tocó, la fe de ella recibió su milagro, al punto que Jesús se tuvo que detener y decir, aquí algo pasó, aquí hay una persona, entre toda la multitud que lo apretaba y que querían ver los milagros y ver a Jesús y todo, solamente había una que realmente tenía fe, y esa recibió el milagro. ¿Es usted de obra o es usted de fe? Le sugiero que sea de fe, porque la gente de fe no se apoya en sí mismo para recibir un milagro. O sea, no está diciendo, ¿será que porque no me levanté a orar Dios no me contestó? ¿Será que como me tinturé el cabello, es que a Dios no le gusta? ¿Será prueba que Dios no me contestó? En cambio, el que es de fe dice, Señor, yo sé que lo que recibo no lo recibo como un pago, sino como un regalo. Soy tu hijo, soy tu hija, soy un bendecido, soy una bendecida. Gracias porque he sido bendecido con toda bendición. Tercer punto, la ley no tuvo revelación. O sea, en la ley todo estaba en oscuridad, pero para decirlo que nosotros comprendamos, cuando yo tenía unos pocos años, menos de 10 años, las cámaras fotográficas que yo conocía en ese entonces, las que generalmente todo el mundo tenía, se manejaban con unos rollos que venían entre 12, 24 y 36 fotos para revelar. Se tomaban en una cosa que llama negativo, es decir, que tenían que estar dentro de la cámara, y una vez que se pasaban todos los flash de cada foto, había que incluso en algunas devolverlo, y cuando se sacaba el rollo, había que sacarlo a veces en la oscuridad, porque si le daba la luz se velaba. Y ese rollo se llevaba luego a una de estas agencias y se mandaban a revelar las fotos. Y mediante un proceso en un cuarto oscuro con líquidos, la imagen que estaba en el negativo, que no se veía los colores ni nada, sino que se veía únicamente la parte del perfil, comenzaba a surgir en el papel hasta que quedaba completamente revelado, es decir, se manifestaba lo que ya estaba ahí. Esa era la ley. La ley era la sombra de los bienes venideros, pero no eran los bienes venideros. La ley era la encargada de llevarnos a la escuela, pero ella no nos podía enseñar nada. O sea, ella era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En la ley no había revelación. El único propósito de la ley fue mostrarle al hombre que el hombre era pecador y merecía el castigo. Por eso dice Romanos 6:23, la recompensa del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ustedes ya saben la respuesta. En la gracia sí tiene revelación. Oigan, la gracia revelada por Jesucristo al apóstol Pablo. Se le apareció en el camino a Damasco, lo tumbó, le limpió los ojos, la luz lo encegueció 3 días
le limpia los ojos y comienza la revelación. 14 o 17 años recibiendo revelación, entendiendo todo el Antiguo Testamento y mostrándolo en el Nuevo Testamento, mostrándolo como revelado. En algún momento estudiaremos acá y ojalá yo pueda hacerlo y ustedes estén conmigo todavía y haya más personas, el Cristo de todos los tiempos. En cada libro de la Biblia está Cristo, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo estaba? Velado, oculto. Pero sin embargo, con un estudio de la sombra se puede mirar allí metido en diferentes partes. Ya en el Nuevo Testamento ya no está oculto, ya Él sale por todas partes, se ha revelado. La revelación de Jesucristo. Efesios 3, anótenlo allí por favor, o ténganlo en cuenta, Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes leen mis cartas, mis enseñanzas, que son 13 en el Nuevo Testamento, cuando ustedes leen mis cartas, ustedes saben si yo tengo o no tengo conocimiento en la gracia, si manejo o no manejo el asunto. Eso dice el apóstol Pablo. Y ahora, cuando usted lea las 13 cartas del apóstol Pablo, usted también se podrá dar cuenta si Pablo sabía o no sabía de la gracia. ¿Qué es lo que Pablo dice? A mí me encargaron revelar el misterio que estaba escondido desde el principio, o sea, estaba oculto, pero ahora ya no está oculto. Entonces, la ley a tientas. Mire, está cierto eso que 2 Corintios 3:16 dice que quienes leen a Moisés, ¿qué es lo que tienen puesto todavía? Un velo, una venda, porque no tiene ¿qué? Revelación. Pero cuando uno viene a Jesucristo en la gracia, Jesucristo le da revelación. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo, o dos ejemplos. Presten la atención. Primer ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, habla del Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua. La noche antes de que los israelitas salieran de Egipto, tenían que sacrificar un cordero. El cordero tenía que ser de 1 año, tenía que ser el primogénito, tenía que estar perfecto en todo. La sangre de ese cordero, había que pintar con ella el marco de la puerta, el marco de la ventana, toda entrada que era a la casa había que pintarla con sangre. Y si la familia era muy pequeña, entonces compartían el cordero entre 2 familias. Y cuando el ángel de la muerte pasara en la noche matando a los primogénitos, donde hubiera la sangre, él no entraba. Ese cordero es una figura de Jesucristo, pero allá está oculto, no dice Jesucristo, sino que un cordero. Porque el Cordero de Dios, Juan 1:29, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. La sangre de Jesús es lo que nos libra de la paga del pecado, que es la muerte. Y es la que nos permite salir al día siguiente, la que nos permite salir de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Ahí hay una figura. Segunda figura, Abraham, sacrificando a su hijo. Lo tiene listo, tiene el pedernal, el cuchillo, tiene la soga, tiene la madera, tiene el fuego, tiene todo. Y está el muchacho que es el que tiene que morir. Pero cuando lo va a matar, Dios le dice, oye, detente, no mates al muchacho. Mira ahí a un lado, ¿qué? Mira, ves, allá hay un animal, una especie de carnero que se había enredado entre la plantación que había allí, estaba enredado allí. Digo, tómalo a él y mátalo a él en vez del muchacho. ¿Quiénes eran los que teníamos que morir por causa del pecado? Romanos 23 dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos nosotros, cada uno de nosotros tenía que morir. Pero al momento de morir, Dios nos soltó a nosotros y cogió a otra víctima en lugar de nosotros.
¿Y la otra víctima quién es? El Señor Jesús, Ajá. que muere en la cruz. Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, solamente que en el Antiguo Testamento no se ve la revelación, sino que está como las cámaras de antes. Yo creo que hoy día los muchachos, ya los más jóvenes, cuando uno le habla de rollos, dicen rollos, revelar, porque hoy en día pues todos los dispositivos es foto instantánea, ¿no? De una vez ahí, entonces, pero así era antes. Igual todavía se puede entender el hecho de que algo se revela. Entonces la ley no tuvo revelación y la gracia sí tiene revelación. Esa revelación mayormente la recibimos en las 13 cartas del apóstol Pablo. Muy importante. Hoy, oiga esto, muy interesante también, muy importante hoy. Hasta me gusta. En la ley se trataba de sudor y en la gracia de reposo. Sí. Si usted está en su casa, en una silla, recueste de más. Si está en la cama, relájese más, pero no se duerma. Oiga, reposo total. En la ley, sudor. En la gracia, reposo. ¿Por qué? Porque la obra produce sudor. Hay que estar haciendo, hay que estar pagando el precio, hay que estar en guerra espiritual, hay que estar luchando. ¿Cómo está, hermano? Luchando. Y cada usted en la gracia le preguntan ¿cómo está? Y usted dice reinando, disfrutando, viviendo en gozo, viviendo en abundancia. ¿Ah? A mí me gusta decir a la gente ¿cómo está? Me dicen ¿cómo está? Yo digo la vida me abrazó y la fortuna me besó. Uy, ¿cómo así? Diga, sí, así ando. La gente piensa que yo ando paseando, que yo comparto los estados con los diezmos de las personas de acá. Y pastor bien bueno con la plata de la gente. Yo vivo muy bueno, claro que sí, gracias a Dios, vivo muy bien por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Claro que yo recibo acá diezmos, ofrendas, siembras, donaciones, bueno, el nombre que la gente le quiera poner a lo que dan, porque cada persona es libre de colocarle el nombre de lo que quiere dar, lo que quiere regalar o entregar o dar en obediencia y en gratitud a la obra de Dios. Pero también, gracias a Dios, por la gracia de Dios genero otros ingresos, aparte de los ingresos de la obra. Y como cualquier persona disfruto del favor de Dios. He aprendido a entender. Alguien me dijo en estos días, vuelvo y lo digo acá porque es que me pareció interesante, pero la persona preguntó con mucha humildad y ha seguido mirando los estados, porque yo miro allí quienes miran los estados y ha seguido interactuando un poco más. Me dijo, pastor, no encuentro por ninguna parte en la Biblia Hakuna Matata. La he leído varias veces. No encuentro. Entonces yo le dije, y no lo va a encontrar, no lo busque. No está en la Biblia. Aunque la Biblia da a entender el estado de Hakuna Matata, que es que sin preocupaciones es como hay que vivir, o sea, en reposo. Entonces, deje de sudar en el sentido de tener que hacer y esforzarse. Mire, usted no puede hacer nada para ir al cielo. No puede hacer nada. Lo único que usted puede hacer para ir al cielo o para estar en común unión con Dios o para ser salvo es creer, es descansar en lo que Dios ya hizo. Descansar. Cualquier persona, presten atención a esto, que haga un sacrificio, un intercambio de un sacrificio, así sea con buena intención, que se golpee el cuerpo o haga un sacrificio para ofrecérselo a Dios a cambio de, está cometiendo un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Porque en la cruz el Cordero Jesús dijo, la cuenta está cancelada, está saldada, consumado es. Ya no tienen que pagar nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita que estoy en el Señor? La verdad, disfrutar, ser feliz, ser agradecido. Hebreos 4, veamos lo que la Biblia dice, Hebreos 4. Préstele atención al texto bíblico. Mire, yo enseño esto con mucha libertad porque como yo no soy el que le tengo que responder a ustedes, sino Dios. Porque si fuera yo,
Ay, yo sí le diría más bien que se fuera preocupando y váyase a trabajar porque y a hacer cuanto sacrificio tenga que hacer. Pero como a Dios gracias, yo no soy el que le tengo que responder, sino Dios es el que le responde. Entonces usted sí puede estar tranquilamente ¿qué? Confiado. Mire lo que dice Hebreos 4. Cuando usted ore, usted use la palabra. Señor, estoy acá orando, estoy cansado de trabajar, estoy cansado de luchar, estoy cansado de los problemas, estoy cansado de las enfermedades, estoy cansado de malas relaciones, estoy cansado de todo. Y tu palabra dice acá que yo tengo que estar en descanso. Señor, yo quiero este descanso. Yo me rindo hoy. Me rindo. Acepto el método de Dios. Yo quiero el descanso. ¿Qué descanso quiero? No quiero el descanso de la muerte porque todavía quiero vivir y disfrutar. Quiero el descanso del que habla tu palabra en Hebreos 4. Quiero el reposo, estar en el reposo de Dios. Entregue las cenizas. ¿Ah? Entregue la Le entregue las cenizas para que vea la belleza. Eso es. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos, temblar de miedo ante la idea de que alguno no esté descansando, que todavía esté, ay, ¿qué tengo que hacer? 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 Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado a nosotros, o sea, en el momento en que escribe la carta a los hebreos, y a nosotros también hoy, casi 20 siglos después. Oiga pues esto, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron ¿qué? Fe para creer. No tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Es decir, aunque escucharon que Dios tenía un descanso, un método para entrar en el descanso, ellos dijeron, no, hay que seguir haciendo. Entonces no tuvieron fe. Ahora, a nosotros también se nos anuncia la buena palabra. La pregunta es, ¿nosotros sí tendremos fe? ¿O estaremos como ellos religiosamente diciendo, sí, amén? ¿Cuándo es el próximo retiro? La fe te permite decirle, Padre, yo haré lo que tengo que hacer, que es levantarme, ir a laborar si tengo que laborar, hacer lo mío, en la casa, en la oficina, en la calle, donde tenga que hacerlo, haré lo mío. Pero mi economía, mis sueños, mis metas, las cosas que quiero, los lugares donde quiero, todo no depende de lo que yo me gano. Depende de su gracia. O sea, cuanto más pronto nosotros comprendamos eso, más fácil lo vamos a recibir. Porque, ¿saben cuando uno se angustia y entra en angustia y en tristeza? Cuando uno quiere alcanzar los sueños con lo que uno se gana. Excepto que uno tenga una entrada financiera muy alta, uno va a entrar ¿en qué? En angustia. ¿O no? Claro que va a entrar en angustia. ¿Cómo hago para no angustiarme? Para no angustiarme, lo que yo debo hacer es tener una completa y perfecta confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios dice que somos cabeza. Mire, un texto que yo le quiero dar a usted hoy, y tómelo con fe, recíbalo en su corazón, abrácelo, por favor, abrácelo, tómelo con fe. Es este texto. Señor, tu palabra dice que yo prestaré y no pediré prestado. Amén. Así es. Aquí el que más dijo amén fui yo. Los de acá caído dijo amén. Yo creo que en la casa de pronto mucha gente no está diciendo tampoco amén. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando escucha que Dios dice prestarás y no pedirás prestado, dice no. Y ahí está el que necesita prestar 300 ahí está para el arreglo. No. Estoy mal. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué tengo que decir por la mañana?
prestaré y no pediré prestado. Sí. Dios lo dijo, así es. ¿Qué tengo que decir al mediodía? Prestaré y no pediré prestado. Dios lo dijo, amén, así es. De hecho, si usted es de las personas que va mucho al baño, lo felicito, aproveche la oportunidad. En todo baño hay un espejo. Siempre que vaya al baño, mire al espejo y al que está al frente dígale, prestarás y no pedirás prestado. Dios lo dijo, amén, así es. Yo le aseguro que muy pronto, usted comenzará a prestar y no pedirá prestado. Así estamos. Así es. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Pero miren cómo somos nosotros. La fe viene por él, oír. Oiga, nos da locha espiritual. Abrir la boca para decir lo que Dios dice. Dice, no, pero... Oiga, ¿qué cuesta abrir la boca y decir, prestaré y no pediré prestado? Preste y no pediré prestado. Y si la mente me dice, no, pero ¿cómo así? Yo digo, ey, prestarás y no pedirás prestado. Soy sano por sus llagas. Por su sangre he sido sano. Así es. Soy cabeza y no cola. Soy bendecido con toda bendición. Camino en obra buena preparada de antemano. Dígalo. Porque recuerde, todo lo que es de ley es con sudor. Vea, le voy a decir cómo es la idea que la Biblia da para que usted la abrace y reclámela para usted, como si yo estuviera tirando, como un ramillete que tiran las novias, y las que están atrás hasta se golpean por cogerlo. Una piñata donde la gente, después de que rompen la piñata, se tiran de cabeza a coger cuanto más pueden. Hágalo así con esta palabra. La intención de Dios en la palabra es que usted cada vez físicamente, con sudor, labore menos y gane más. Claro, así. Así me mantengo. Pero decir amén cuesta, ¿cierto? Es. Amén, amén, amén y amén. Señor, ¿cómo? Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de las empresas. Dios es el dueño de los carros, de las casas. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. ¿Quién es el que tiene que creer y entrar en ese reposo? Yo, usted. Entonces, escoja sudor y esfuerzo y sacrificio y lágrimas y angustia y apretado o abundancia. ¿Cómo lo logro? Con fe. Con fe. Pastor, no voy a laborar. Levántese y labore. Pastor, y luego la llamada. Haga la llamada. Venda las empanadas. Haga el tamal. Lo que haga, dice, serás prosperado en todo lo que hagas. Señor, un método más rapidito, una cosa así como más rapidito, sí. La fe viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abra la boca y declare, abra la boca y declare. Pues voy a declarar. Porque la gente la pasa todo el día declarando esto, estamos mal. Está muy duro. Qué cosa tan difícil. No lo vamos a lograr. Mire, eso lo declaran constantemente. 1 o 2 días a la semana no escuche las noticias y abra más bien la Biblia y lea la palabra de Dios. O ponga un video del pastor Soto o de algún otro que esté así como yo y escuche la palabra. Genere fe. ¿La ley de qué se trata? De obra, obra y obra. Miren la ley. Había que tener un templo, había que hacer sacrificios semanales, trimestrales, cada 6 meses y cada 8 meses y cada año. Había que hacer 2 ayunos ordenados en la ley, más 102 ordenados por los ancianos, ya no por la ley, sino por los ancianos, los dirigentes religiosos, porque ayunaban 104 veces al año, pero la ley solamente exigía 2. ¿Por qué ellos les pusieron 102 más? Porque a la gente le encanta que la gente sude. A la gente le encanta a la gente ponerlo a hacer obras. A la gente le encanta eso, al religioso le encanta tener a la gente ahí. Ahí. Mire, a veces pasa así. El líder pone a todo el mundo a orar por horas
a ayunar en la semana y él en la casa está comiendo y durmiendo tranquilo. Claro. Se pone a ir a todo. Porque le encanta que el otro sube. Pero mire, vea lo que le voy a decir. Oiga esto. Oiga esto. La gracia es reposo. Sí. Es reposo. Crea. ¿Cómo creo? Hablando. ¿Cómo creo? Escuchando. ¿Cómo creo? Todo el tiempo declarando. Dios va delante de mí. Soy invencible. Tengo puertas abiertas. Los ángeles trabajan para mí, cooperativamente, afirmativamente. Todo el tiempo los ángeles están trabajando a mi favor. Así es. Me llegan bendiciones de arriba y de abajo, del norte y del sur, del oriente y del occidente. Soy bendecido. Con toda bendición. Donde yo voy, llega la bendición. Así es. Porque yo la... Claro, cuando usted se mete en ese ambiente todo el tiempo, ¿sabe cómo le convierte la vida? En eso. Un bendecido con toda bendición. Se vuelve una verdad. Un bendecido. Una verdad. Ayer Antonella decía, ¿por qué a mí, Dios mío, esta bendición? Porque es una bendecida. Luego si quiere le pregunta cuál fue la bendición. Y decía, ella decía, como 3 veces en el carro, ¿por qué a mí, Dios mío, esta bendición? Porque es una bendecida. Es una bendecida. Usted es un bendecido, usted es una bendecida. Sino que es que Dios lo cree. Pero nosotros todavía decimos, ay, muy bonito el pastor diciendo que somos unos bendecidos. Pero él no sabe. Es que yo lo tengo que saber. El que tiene que saber es Dios y Dios sabe. Usted coja la palabra y métase ahí y créale al Señor. Créale. La ley de sudor, la gracia de ¿qué? De reposo. El reposo no es el sábado, el reposo no es el domingo, el reposo es un estado espiritual donde usted descansa en el Señor. Y el único lugar donde un creyente, un hijo de Dios, una persona que cree en Dios puede descansar es cuando está en Cristo Jesús. Ahí es donde uno descansa. Ahí es donde uno descansa. Bueno, y el último punto para que nos vamos. La ley todo lo veía en futuro. Todo en futuro. Mientras que la gracia todo lo ve en pasado o terminado. Oiga, qué cosa tan maravillosa. La ley todo en futuro. Arranquemos por lo más común de la iglesia. El saludo. ¿Cómo es el saludo de la ley? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. ¿Eso está en futuro o en pasado? Futuro. En futuro. Que Dios lo bendiga. ¿Cuándo? No, yo estoy necesitado hoy, pero que Dios lo bendiga. ¿Cuándo? Ese fue el saludo que la iglesia usa y es el saludo de la bendición de Moisés a Josué. Oído, en la dispensación de la ley. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová vaya delante de ti, el Señor sea tu retaguardia, el Señor te bendiga en todo. O sea, futuro. Oiga, la gracia. Extraordinaria la gracia, maravillosa la gracia de Dios. La gracia dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dios nos va a bendecir o nos bendijo? ¿Sabe por qué Moisés no dice que fue bendecido? Porque Moisés era en futuro, porque aún el Cordero no había muerto ni Cristo había venido. Pero nosotros ya estamos en el tiempo en el que Jesús vino, murió y resucitó. Por eso dice que ya somos bendecidos con toda bendición. La ley todo lo ve en futuro. Mire, incluso en los salmos, Salmo 23, el salmo más conocido por todos. ¿Qué dice el Salmo 23 allá antes de la muerte y la resurrección? ¿Qué dice? Nada me faltará. ¿Cuándo? El futuro. Futuro. Nada me faltará. ¿Cómo se lee el Salmo 23 en tiempo cumplido? El Señor es mi pastor, nada me falta ya. O nada me falta hoy. Pastor, está cambiando la palabra. No la estoy cambiando. Lo que pasa es que ya se cumplió. Ya vino el Mesías, ya resucitó. Y yo estoy en él. Ya está en nosotros, nosotros en Él. Entonces, en ley, todo en futuro.
Mire, tema más doctrinal, préstele atención. En ley, que algún día resucitaremos. Y en gracia, dice la palabra claramente que fuimos resucitados con Cristo, ya, resucitados con Cristo. En ley, que algún día seremos arrebatados. Y en Cristo, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, ¿usted dónde quiere estar? ¿En el lugar donde todo está en futuro? ¿O en el lugar donde usted ya está, donde está la bendición? ¿Dónde quiere estar? Usted tiene la opción. En ley, en religión, todo en futuro. Mire, la más fuerte aquí, en ley. Cuando una persona se muere en ley, no sabe para dónde va. Y la familia que se queda acá, no sabe dónde está. Cuando una persona muere en gracia, en Cristo, en el amor de Dios, el que se muere sabe para dónde va o dónde está. Y los que se quedan saben dónde están. El que se muere en ley dice, ¿dónde estará? Hagamos algo por él, si lo sacamos, si lo llevamos, si lo mejoramos, ¿dónde estará? El que se muere en Cristo no se va para ninguna parte, se queda donde ya está. ¿Y dónde está? Está sentado a la derecha de Dios, en el favor de Dios, porque dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quiere ser bendecido algún día? Siga en ley. ¿Quiere tener descanso algún día? Siga en ley. ¿Quiere seguir tratando de comprar la salvación y los favores? Siga en ley. Pero si quiere estar donde está la revelación, si quiere estar donde está la fe, si quiere estar donde está la gracia, donde está el reposo y donde todo está terminado, está en Cristo. Leamos lo que dice, por favor, Efesios capítulo 1, ¿es tan amable? Vamos a mirar Efesios 1 para que oremos. Esto es una cosa maravillosa. Efesios 1:3, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee? Por favor, ahí en voz alta para que se escuche acá. ¿Lo tiene alguno ahí, por favor? ¿Qué dice? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Estamos unidos a quién? A Cristo. ¿Y cómo estamos? ¿Para ser bendecidos o bendecidos? Bendecidos estamos. Oiga, dice que estamos bendecidos con toda bendición. Entonces, mire, lo que pasa con esto, cuando uno lo escucha, es esto. Preste la atención. Si usted es de fe, usted dice amén, así es, lo declaro, así es. Así tiene que, mi vida tiene que sujetarse a eso que Dios dice en la palabra. Así es, no hay otra salida, es la única opción. Pero si uno no es de fe, sino que uno está en ley todavía, su mente está en ley, uno dice, está bonito el texto, está bueno. Bueno, algún día, ¿cierto? Algún día, o cuando me muera, cuando sea más santo, o lo que sea. Pero él no dice que algún día, él dice que usted ya está bendecido con toda bendición. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a poner en palabras que entendamos nosotros. Usted y yo calificamos para prosperar en cualquier cosa. Estoy totalmente y seguro. Cierro con Romanos 8:20. Oiga, préstele atención a esto tan bonito. Romanos 8:20. Mira esto tan bonito. Préstele atención. Porque la creación, Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, o sea, amarrada a vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo que es pasajero. Todo pasa. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, o sea, de vanidad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí están los dos.
Hay un sector de la creación que está en esclavitud y hay un sector de la creación que viven en libertad gloriosa. La pregunta hoy para cerrar es: ¿usted está en el grupo de los que están sujetos a corrupción? ¿Está en el grupo de los que están en esclavitud? ¿O usted está en el grupo de los que están en la libertad gloriosa? Libertad gloriosa. Cada uno tiene que decidir. Cada uno tiene que mirar, ¿cierto? Y como dice así, cree en el corazón y confiesa con la boca. Y en ese momento se ejecuta lo que usted dice. Entonces, por eso es importante que cuando usted lo escuche, usted lo diga allí, así sea en voz baja, que usted se escuche y diga: yo hago parte del grupo de la libertad gloriosa. Yo soy de los libres. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pregunto a ti que estás ahí viendo en directo y al que luego vea en diferido: ¿usted hace parte del grupo que está en esclavitud esperando ser liberado? ¿O usted hace parte del grupo que está disfrutando de la libertad gloriosa? De libertad. Libertad gloriosa. Se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Los ángeles? Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted lo es. Usted lo es. Usted lo es. Yo lo soy. Porque yo lo digo, no, porque Dios lo dice en su palabra. Y los hijos vivimos en libertad gloriosa. Bajemos eso a que sea más aquí, porque gloriosa suena como un mito por allá así, como lucecitas. Quiere decir que tenemos libertad, que tenemos abundancia en todo, que tenemos paz, que no hay angustia. Esa es la idea que Dios tiene en su palabra para usted y para mí. Entonces, con eso cerramos. Dejamos ahí en página número 12. La ley es dada por Moisés, la ley trata de obra, la ley no tuvo revelación, la ley trata de sudor, la ley todo lo ve en futuro. Mientras que la gracia viene por medio de Cristo, trata de fe, es revelada por el Señor, trata de reposo. Y todo lo ve en pasado y todo lo ve terminado. Ahí vamos a continuar el próximo miércoles yendo a Génesis, donde dice que Dios desde el principio terminó toda su obra. O sea, Dios está en reposo, ya lo terminó todo. Voy a dedicar estos minutos para una oración de fe con ustedes. Así que acompáñenme por favor en casa y acá los presentes a una oración de fe. Una oración de fe es una oración rompecadenas. Es una oración que pudre los yugos. Es una oración que levanta la carga. Es una oración de liberación. Hoy por la fe extienda su brazo espiritual y toque el manto del Señor. Y reciba ahí por la fe, ahí mismo donde usted está, reciba el toque de la liberación, de la libertad, de la salud. Es decir, la abundancia, la salud, la paz, puertas abiertas, negocios que se presentan, dineros que le llegan, negocios que le van a llegar, gente que lo va a buscar para entregarle cosas, gente que le debía le va a pagar, le va a llegar lo que usted está esperando, va a renovar el vehículo, va a renovar la casa, va a encontrar la forma de hacer posible el negocio, va a prestar a otras personas, va a ayudar y no va a pedir prestado, va a alcanzar el sueño que ha estado trabajando durante tantos años, va a tener el negocio que ha deseado, lo va a disfrutar usted, sus hijos, su familia. Van a tener tal estado de que les va a sobreabundar, hasta que les sobre y abunde y se derrame también para otros. Señor, así lo creemos, conforme a tu palabra hemos abierto la boca, conforme a tu palabra lo creemos en el corazón, conforme a tu palabra lo confesamos en esta oportunidad, en esta noche, y tu palabra dice: si lo cree en el corazón y lo confiesa con la boca, así es salvo, lo recibe en ese momento. Así que extienda su brazo espiritual, su mente, y si quiere ayudarse, extienda su mano como si fuera a recibir algo y diga: lo recibo, es mío, lo recibo, es mío en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo esa palabra, yo recibo esa palabra, yo acepto esa palabra, que la palabra de Dios pudre todo yugo, toda cadena la revienta, las cargas las levanta, que soy prosperado, que soy bendecido, que soy restaurado, que lo que he perdido, lo que se llevaron las deudas, lo que se llevó la enfermedad, lo que se llevaron las malas decisiones, lo que se llevó un momento de crisis, Dios me lo restaura hasta 7 veces. Dios me lo restaura.
Lo recibo en esta noche, lo creo en esta noche, lo declaro en esta noche en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así es y lo recibo. Gracia y paz. Bendecidos con toda bendición. Gracia y paz. Bendiciones para todos. Gracia y paz.